Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la ANFE por permitirnos pues, compartir algunas ideas sobre este tema con ustedes, un tema tan diverso y tan polémico. En la invitación se nos planteaba hablar sobre flexibilidad y sobre salarios en 20 minutos, ¿verdad? Lo cual es muy difícil, así que desde que aceptamos la invitación le planteamos que pues íbamos a tratar de centrarnos en uno de los temas, el de flexibilidad, para tratar de decir algo, sin perjuicio de que al final en la de menos hagamos algún comentario, sobre todo con relación a lo que don Eugenio planteaba. Con relación a este tema de flexibilidad laboral, lo primero, no les voy a pedir que intenten leerlo, sobre todo los de atrás, pero básicamente nosotros partimos de que la flexibilización, en cualquiera de sus formas, en cualquier posición que se adopte, responde en general a las necesidades del modelo económico, ¿verdad? El modelo económico le exige ciertas cosas al mercado de trabajo, a las normas laborales, y entonces el modelo flexibilizador que se piensa como idóneo, como el que hay que seguir, como el que es la rueda y no el cuadrado, ¿verdad? Dependerá del modelo económico, de esas exigencias del modelo económico, y eso pues nos tira como un paso atrás. Aquí mismo habrá diversas posiciones sobre cuál es el modelo económico y cuál es el camino desde el punto de vista económico adecuado a seguir, y por lo tanto cuáles son las necesidades a las que debería responder. Solo por ponerles un ejemplo, que obviamente muchos de acá no compartirán. Decía un economista en una economía que está creciendo con base en su mercado interno, los salarios crecientes ayudan a todo el mundo debido a que aumentan el poder de compra y la demanda del consumidor, lo cual es el mayor impulsor del crecimiento económico en una economía moderna. Pero en una economía cuyo crecimiento depende de los mercados externos, el aumentar salarios es un problema, ya que se añaden a la carga de competir internacionalmente. Uno puede coincidir o no con eso, ya don Jorge está moviendo la cabeza de lado a lado. Eso no tiene sentido. Bueno, igual. Perfecto, pero igual las diversas posiciones económicas se van a manifestar ahí. Usted tendrá la suya, yo no soy economista, te la respeto, y habrá otras posiciones económicas, y en general le estamos pidiendo al derecho del trabajo que se adapte a mis aspiraciones en términos de política económica. Y a usted le parecerá descabellado algo que dice, yo qué sé, Juan Manuel Villasuso, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Y eso es normal, es así porque hay una visión económica detrás. Lo segundo que habría que decir con esto es que la definición de flexibilización en sí misma es contradictoria. Ya lo planteaba de alguna manera Gabriela. Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia Española y ven qué significa flexible, significa dos cosas completamente contrarias o contradictorias. Flexible, ¿verdad?, puede ser algo que se adapte a una presión externa sin perder su estructura. Pensemos en una liga, en un mule. Usted le pone presión y se adapta al flexible para adaptarse a esa presión y no pierde su estructura. O flexible también puede ser una persona muy flexible, que es que se adapta fácilmente a las posiciones de otro, sin importar echar para atrás lo que pensaba o su estructura fundamental de lo que pensaba. Entonces, la misma palabra significa cosas distintas. Si nosotros tratamos de llevar eso al derecho del trabajo, ¿qué significa? De que nosotros podemos tener, decimos nosotros, flexibilización de la buena o flexibilización de la mala. Algo así como el colesterol. Hay colesterol del bueno y colesterol del malo. El tema es que flexibilidad buena o flexibilidad mala no debería depender de sencillamente si a mí me parece, por ejemplo, que el proyecto de UCAEP es bueno o es malo. Después de todo es una opinión, como tal, todos tenemos una, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de criterios podemos identificar para tratar de valorar si una flexibilidad es positiva o es negativa? ¿Verdad? Nosotros, en efecto, por lo menos en ANEM, no satanizamos la flexibilidad. Por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, hay una norma en el Código de Trabajo que establece cierta flexibilidad para el disfrute de vacaciones, ¿verdad?
Y cuando se hizo una norma muy rígida, más bien fueron los trabajadores y los sindicatos los que dijimos, no, denos cierta flexibilidad para tener chance de acomodar las vacaciones según las necesidades de las personas trabajadoras, ¿verdad? Sí que no, ahí no, para nosotros no hay un tema de satanización per se. El tema es cuáles son los criterios para valorar si una flexibilidad es positiva o es negativa. Nosotros al menos hemos planteado 3 criterios. Obviamente son disputables, se pueden compartir o no. Pero si uno lo aborda desde el punto de vista del derecho del trabajo, uno primero es si lo que estamos proponiendo en términos flexibilizadores quiebra los principios del derecho del trabajo o no. Es decir, quiebra la estructura fundamental del derecho del trabajo o no, los principios que lo fundamentan. Se vale, por supuesto, que alguien diga, bueno, es que yo no creo en el derecho del trabajo y lo que tenemos que volver es a la regulación post-revolución francesa y el derecho del trabajo a mí me parece que hay que eliminarlo. Bueno, eso se vale, que alguien lo plantee. Para los que no creemos eso y creemos que el derecho del trabajo hay que mantenerlo, pues tenemos que recurrir a los principios fundamentales que informan el derecho del trabajo. De forma tal que si una propuesta flexibilizadora, a nuestro juicio, quiebra los principios fundamentales del derecho del trabajo, tenemos un problema. Segundo, quiebra la regulación constitucional e internacional. Sí, nosotros tenemos una constitución política y tenemos tratados internacionales de la OIT ratificados. Ya Gabriela planteaba parte de la norma constitucional que dice la jornada de trabajo es tal y solo excepcionalmente se podrá hacer esto y esto y esto, de tal manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros planteamos una propuesta flexibilizadora que está en contra de la Constitución o en contra de los convenios internacionales de la OIT, de nuevo, se puede hacer, pero reforme la Constitución y denuncie el convenio internacional correspondiente, ¿verdad? Y si no lo hacemos, pues hay que respetar la Constitución, que a todos nos gusta en parte y nos disgusta en parte, pero es la Constitución que tenemos. Y tercero, ¿cuáles son los efectos negativos no deseados de cualquier propuesta flexibilizadora? Sí, puede haber el interés más loable, ¿verdad?, de una propuesta flexibilizadora, pero en la práctica muchas veces, y eso nos pasa mucho a los abogados y a los economistas, que pensamos algo en el laboratorio o en la oficina y cuando llega a la vida real resulta de que esa propuesta que nos pareció tan perfecta en la vida real tiene problemas, ¿verdad? Y puede tener problemas, por ejemplo, con el tema de lo que se ha discutido de flexibilidad de jornada. No hay que centrarse solo en eso, la flexibilidad es algo muchísimo más amplio, pero en esa propuesta de flexibilidad de jornadas, si yo le digo a una persona que tiene responsabilidades familiares, que normalmente son las mujeres y los pocos hombres que asumen sus responsabilidades familiares, que tiene que empezar a trabajar a las 7 de la mañana y salir a las 7 de la noche, súmele una hora antes y una hora después de traslado, si le va bien con las presas. ¿Y cómo hace usted para lidiar con sus responsabilidades familiares? ¿Verdad? Que hay que consultarle en el proyecto de UCAE para el trabajador, sí, pero si el trabajador o la trabajadora dice que no, la respuesta ¿cuál es? Aquí está su carta de despido, váyase. Con prestaciones, sí, pero pierde su empleo. Entonces, claro, algo que nos puede parecer la rueda redonda, no la rueda cuadrada, para seguir con el video, en su aplicación en la vida real puede traer problemas para las mujeres, para las personas con más de un trabajo, para los jóvenes que están estudiando, etcétera, etcétera, por ejemplo, en ese proyecto de flexibilidad de jornada, y eso lo hemos dicho pues mucho. Entonces son al menos algunos criterios para valorar si una propuesta flexibilizadora es positiva o es negativa. Ustedes pueden compartir esos criterios, sumar otros o no, pero necesitamos discutir sobre criterios, no sobre lo que a mí me parece que en realidad ese proyecto sería muy bueno, muy malo, lo que sea, no, ¿cuáles son los criterios de valoración? Lo tercero tal vez que habría que decir es hablar de los modelos flexibilizadores. Hay distintos modelos flexibilizadores, muchos, pero uno podría sintetizarlos básicamente en 3. El modelo neoliberal, Reagan, Thatcher, Consenso de Washington, digamos, que básicamente parte de la idea de que debemos flexibilizar para darle más poder unilateral al empresario, porque el empresario es el que sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y
que además esa flexibilidad debe apuntar a reducir los costos los costos de producción y derechos. Y eso se ha expresado y se expresó durante la administración Reagan, la administración Thatcher y demás en diversos elementos dirigidos hacia ese lugar. Uno lo puede compartir de nuevo o no, es un modelo flexibilizador. Hay un segundo modelo flexibilizador que es el liberalismo colectivo, que es el que fundamentalmente se utilizó en Europa Central. Italia, Alemania, España, etcétera, dentro del cual las organizaciones de trabajadores, los sindicatos y los patronos, vía negociación colectiva, establecieron normas flexibilizadoras para adaptarse a las necesidades ciertamente cambiantes del mundo, de la economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay un tercer modelo que es el modelo escandinavo, cuyo, digamos, máximo exponente normalmente se menciona en Suecia, donde básicamente establece no la flexibilidad de las normas, sino la flexibilidad del mercado de trabajo, para adaptarse a una situación cambiante. Entonces, los escandinavos, por ejemplo, apuntan más a una política activa de empleo que haga que se adapten, que se flexibilicen mis condiciones como trabajador para poder a su vez adaptarme a las nuevas condiciones del mercado de trabajo. Yo puedo haber sido el mejor mecanógrafo del mundo, pero si no me adapto a una realidad cambiante, pues ¿de qué sirve eso? ¿Verdad? Y entonces se requiere más bien una política activa de empleo que me ayude a mí como persona trabajadora a adaptarme a esas nuevas condiciones que demanda el mercado de trabajo. Igual el tema de política de rentas y demás, pero bueno, ahí hay, solo para expresarles que hay diversas formas de comerse esto de la flexibilidad laboral. Entonces tenemos criterios de valoración y diversas formas, y cada uno de estos les dirá: yo tengo la rueda redonda, ¿verdad? Cuando se plantea la idea de flexiseguridad, viene derivada de algunas cosas. A nuestro juicio, la reacción y la ineficacia de los planes flexibilizadores durante la década de los 80 para cumplir con lo prometido llevaron a replantear el tema. Ciertamente, como bien decía Gabriela, a principios de la década de los 80 y durante el consenso de Washington se dijo: la flexibilidad laboral tiene dos objetivos fundamentales: crear empleo y generar mayor productividad de las empresas. Y años después, las mismas comisiones, hay una comisión famosa de la OCDE, de la OECD, la comisión Fahrenholz, donde finalmente concluye: la flexibilización laboral puede ayudar o no, pero no es determinante para la generación de empleo ni mayor productividad. Y eso lo dice la OECD en un informe oficial luego de haber discutido el tema. Aquí la generación de empleo y la generación de mayor productividad no depende del tema de la regulación laboral como tema fundamental. Pues por supuesto que puede ayudar o bloquear, pero no depende de eso. Y es importante que cuando Chile estaba tratando de ingresar a la OECD, organización de los países más desarrollados del planeta, la OECD le planteó en abril del 2009 a Chile: bueno, está bien, pero usted tiene que abordar el tema de flexiseguridad con algunos componentes. Usted debe establecer el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, número uno, es lo que la OECD le dijo a Chile. Número dos, usted debe establecer medidas para formalizar el empleo de las personas con baja cualificación y para proteger mejor a los empleados de los subcontratas, el outsourcing y las agencias de trabajo y todo temporal y todas estas cosas. Eliminar las barreras para de acceso al mercado de trabajo para grupos marginados como mujeres, jóvenes, etcétera. Aumentar los recursos destinados a los servicios de empleo y enfrentar los problemas que genera la exclusión y la desigualdad por la privatización del sistema de pensiones, que era un problema particular de Chile, digamos. Pero vean ustedes el enfoque que de repente la OECD le empieza a dar al tema de la flexiseguridad. Muy bien. Ahora, consecuencias de las iniciativas planteadas hasta ahora en Costa Rica. Número uno, nosotros creemos que se manipuló la discusión
A partir de una coyuntura de crisis que todo el mundo más rápido o más tarde reconoció que existía, y se planteó en buena medida la flexibilización de la jornada como la pomada canaria para resolver el tema del empleo, cuando la misma OECD y los países europeos ya habían llegado a la conclusión desde hace mucho tiempo que no está ahí en la regulación laboral el centro de las políticas públicas que pueden ayudar a paliar el problema del desempleo o a conservar el empleo. En segundo lugar, básicamente aquí uno podría también adicionalmente incorporar esta discusión en lo que fue muy famoso y muy discutido por los economistas en términos de si este plan representaba una política procíclica o anticíclica desde el punto de vista económico. Es decir, tengo una contracción económica de carácter internacional y tengo que recurrir de alguna manera a mi mercado interno para dinamizar el consumo, además de al internacional, ¿verdad? Por supuesto, sin olvidarlo, no se trata de disminuir uno por otro, pero la generación de tiempo parcial disminuyendo los salarios lo que genera es una disminución en la capacidad de consumo familiar, y es una medida procíclica que ayuda a la contracción económica, finalmente, menor capacidad de consumo en momentos de crisis. Y ambos proyectos, los presentados en relación a este tema, plantean la reducción de costos de producción, la ruptura de los principios del derecho del trabajo, luego podríamos explicar más por qué, y efectos negativos no deseados, como planteábamos. Entonces, desde el punto de vista de los criterios que nosotros asumimos como válidos, no es el tema de la flexibilidad laboral, sino que la expresión de ese interés en flexibilizar normas en los proyectos de ley, a nuestro juicio, trastoca estos criterios de valoración que hacemos. ¿Hay alternativas? Pues por supuesto que hay alternativas que se pueden discutir en el tema de flexibilidad laboral. Yo entiendo que habrá compañeros y compañeras del movimiento sindical y de otros sectores que digan de flexibilidad, yo no quiero ni conversar porque eso, bueno, está bien, nosotros por lo menos no somos de eso, lo único es que tenemos que discutir a partir de criterios y a partir del reconocimiento de las limitaciones, de lo que se le puede, de las peras que se le puede pedir a ese olmo con relación a la generación de empleo y demás. Crisis es real, pero no necesariamente la solución son entre despido y disminución de derechos. Puede haber alternativas para conservar el empleo en tiempos de crisis. Entre ellas, uno podría hablar en el tema, en términos de replantear la negociación colectiva dándole participación al Consejo Superior de Trabajo. Es decir, ¿por qué no avanzamos en una política de discusión y de negociación colectiva para saber qué cosas y cómo y de qué manera podemos flexibilizar bajo ciertos principios de interés? Esa es una primera vía. Una segunda vía es el tema de la necesidad de una política pública contracíclica, lo cual podría plantear lo que hemos venido denominando una especie de sistema de transferencias condicionadas, cosa que se entiende muy bien. Ustedes recuerdan las transferencias condicionadas, independientemente de que funcionen bien o mal por otro tipo de situaciones, no es de este gobierno, sino de toda Latinoamérica, la política por medio de la cual se le dan una serie de incentivos económicos, por ejemplo, a las familias para que mantengan a sus hijos e hijas en la escuela o en el colegio. Puede funcionar mejor o peor, pero una política de transferencias condicionadas en el mercado de trabajo puede ir dirigida para que los pequeños, medianos y los microempresarios puedan cumplir con las obligaciones laborales vía una serie de beneficios desde el punto de vista de la política pública, desde disminuciones impositivas, desde tratamientos diferenciados en materia de pólizas de riesgos u otro tipo de pólizas, desde el tema de capacitación, de formación, etcétera, de forma tal que el Estado se ponga en función de los micros, de los pequeños y medianos empresarios, cosa que todos deseamos, ¿verdad? Y han estado muy separados, pero no como cheque en blanco, sino en la medida en que cumpla ciertas condiciones laborales fundamentales. Eso entre otras cosas. Bueno, podríamos discutirlo más. En definitiva sobre este tema de flexibilidad, y quería referirme, ¿cuánto tiempo tengo?
Se me acaba de acabar. Bueno, muy rápidamente entonces, esto con esto, pero nada más quería mencionar entonces solo un elemento, tenía dos, pero solo un elemento con relación a lo que don Eugenio planteaba de la forma de fijación salarial. Que es que además de los problemas que don Eugenio ha planteado en términos del crecimiento real de los salarios, el tema es que el mecanismo de fijación salarial que nosotros tenemos en términos de la inflación sufrida hace que el trabajador no conserve su salario. Por el contrario, a mí me fijan el salario hoy, pero el proceso inflacionario siguió mañana, y a mí dentro de 6 meses me sientan y me dicen, bueno, usted perdió en su poder adquisitivo tanto, y le vamos a llevar al mismo lugar donde usted estaba hace 6 meses, pero yo no recupero ese poder adquisitivo, yo lo perdí durante esos 6 meses. Entonces si me dicen, estos últimos 6 meses la inflación fue del 10%, bueno, mi salario estos 6 meses se deterioró en un 10%. Y cuando me fijan el 10% de aumento, siguiendo, digamos, la perspectiva del acuerdo de concertación, no es que me van a dar el 10% retroactivo para recuperar yo mi poder adquisitivo, sino que me llevan al mismo lugar donde yo estuve hace 6 meses y de inmediato empiezo otra vez a perder el poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, hay un segundo elemento complicado del esquema de fijación salarial que se estableció en concertación nacional. Gracias.